Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. Les saluda la Misana Chaihuaque del área de personal social. Bien, estudiantes, vamos a iniciar nuestro tema con el primer gobierno de Alan García Pérez. Las elecciones de 1985, el candidato del APRA fue Alan García Pérez. Durante su campaña política, la frase fue: "Mi compromiso es con todos los peruanos", y el vals que utilizó fue "Mi Perú", como tema de su campaña. Al momento de las elecciones contaba con apenas 35 años de edad, como podemos ver acá en su foto, ¿no? Muy joven él, ¿verdad? En la primera vuelta no obtuvo la mayoría de votos, por lo cual debía ir a segunda vuelta, junto con Alfonso Barrantes Ligán, el candidato de la Izquierda Unida. Ante la renuncia de Alfonso Barrantes, no se realizó la segunda vuelta, por lo que se dio como ganador a Alan García. García Pérez, al asumir la presidencia, encontró muchos problemas en el país: la deuda externa, cuyos pagos generaban una crisis interna, y el problema del terrorismo, que había ido ganando espacio en su enfrentamiento con el Estado. En cuanto a la deuda externa, se dispuso que el Estado peruano solo destinaría el 10% del valor total de nuestras exportaciones al pago de la misma. La intención era que nuestros acreedores, ¿no?, incrementen de monto de compras a nuestro país para dicho porcentaje sea mayor. Pero nuestros acreedores y el organismo internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reaccionaron aislando a nuestro país del sistema económico y financiero internacional, considerándolo no elegible para nuevos préstamos. Además, se cambió de moneda, se impuso el INTI en reemplazo del sol, para hacer frente al dólar, que comenzó a escasear y subir de precio de manera acelerada. Debido a los excesivos gastos en que incurrieron el Estado, la imposibilidad de requerir a préstamos en el exterior y a la emisión de billetes sin respaldo, comenzó el descalabro económico. A finales de 1987, el gobierno perdió el control del proceso económico. El INTI se devaluó frente al dólar y apareció el fenómeno de la hiperinflación. Todo ello trajo como consecuencia la disminución de la producción interna, el crecimiento desmesurado del contrabando, el empobrecimiento de las personas, la reducción de los empleos, y es por eso que en el gobierno de García Pérez acusaba a los empresarios del país de ser culpables de la severa crisis económica que afrontábamos, o sea, debido a que el dinero que obtenían aquí, fruto de sus ganancias, se lo llevaban fuera del país. Ante esta decisión, en julio de 1987, en su mensaje al país, el presidente anunció la estatización de los principales bancos y financieras. Esta medida trajo muchas consecuencias. Se generó un movimiento político imprevisto, liderado ¿por quién? Por el literato Mario Vargas Llosa. Dicho movimiento se llamó Libertad.
Pues aquí podemos ver en la economía, como habíamos dicho hace un momento, no hubo un control de precios, proyecto de estatización de la banca, hubo una hiperinflación, reajustes económicos, por eso lo llamaron el famoso paquetazos. En lo que es la sociedad, aumentó la pobreza, violaciones de los derechos humanos. En la política, ¿no? Agudización del terrorismo y el narcotráfico, una corrupción generalizada, y a nivel internacional, pues nuestro país fue declarado inelegible por el FMI, ¿no? Y eso pues prácticamente ya nos pudieron darnos préstamos de los extranjeros. Aparte hubo un problema muy fuerte que fue del terrorismo, que se había agudizado durante el gobierno de García. Se atacó mediante el enfrentamiento militar directo con medidas de apoyo social a los sectores más pobres para evitar la propagación del terrorismo. Pero en junio de 1986 se produjo un amotinamiento de los presos por terrorismo de los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. Este motín fue derrotado con la intervención de las Fuerzas Armadas, con un costo de casi 400 muertos. Con el objetivo de derrotar el Sendero Luminoso, se creó un grupo especial de inteligencia, el GEIN, cuya labor posteriormente obtuvo resultados óptimos. También se creó la Policía Nacional, que integra a la Policía de Investigaciones del Perú, es decir, la PIC, a la Guardia Civil y a la Guardia Republicana. Todo esto para enfrentar ¿qué cosa? El terrorismo, ¿no? Y obviamente también ustedes ya saben que estaba el Sendero Luminoso y el MRTA, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras que realizó en su primer gobierno Alan García? Fue el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, que lo juntó con las Fuerzas Armadas, Hospital Neoplástica, la planta nuclear de Huaranga. Y en su primer gobierno, pues Alan García Pérez tenía como objetivo el fortalecimiento del Estado en base a una política populista, ¿no? Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver ya la página de nuestro libro. ¿Qué página? La página 99, donde dice retroalimentación. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Cuál fue la moneda que impuso durante el primer gobierno Alan García? ¿Cuál fue? El INTI. Muy bien. INTI colocamos acá. Moneda INTI. 2. ¿Cuál era la edad de Alan García al asumir su primer gobierno? Acuérdense, estudiantes. 35 años. Muy bien, 35 años. Pregunta 3. ¿Quién era el candidato con el que competiría en la segunda vuelta? Alfonso Barrantes Ligán. Alfonso Barrantes Ligán. 4. ¿Quién fue el líder del movimiento Libertad? El literato, muy bien, Mario Vargas Llosa, perdón. El literato Mario Vargas Llosa. Bien, después de haber hecho esta retroalimentación, ahora hacemos trabajando en clase. Lee los carteles y completa. En el gobierno de... Se creó el Museo de la Nación, en el gobierno de Alan García. Se comprometió a pagar la deuda externa solo con el 10%. Muy bien. Renunció a la segunda vuelta. Alfonso Barrantes. Fue líder del Movimiento La Libertad. Mario Vargas Llosa. Fue la moneda que impuso a la García. El INTI. Ya completamos ahí. Terminamos la página 99
y pasamos a la página 100, donde dice completa con un sujeto cada una de las siguientes oraciones. Con un sujeto, es decir, persona, animal, ¿no? Ya, bueno, ya saben ustedes qué son los sujetos. Ya, página 99. Entonces acá ponemos, renunció a la segunda vuelta electoral. ¿Quién fue? ¿Quién renunció, estudiantes? Rapidito, rapidito. ¿Quién renunció? Alfonso Barrantes, muy bien. Alfonso Barrantes, ¿no? Muy bien. Lideró el movimiento Libertad. ¿Quién? Mario Vargas Llosa, muy bien. Fue líder terrorista que se fugó del penal Castro. Fue Víctor Polay Campos. Fue catalogado como país no elegible para préstamos. Nuestro país, Perú. Muy bien. Ahora dice acá, 3. Imagínate que eres Alfonso Barrantes Lingán. ¿Qué razones habrías tenido para renunciar a la segunda vuelta en las elecciones del 85? ¿Qué razones hubieras tenido tú? A ver, esta respuesta es libre, ¿ya? Y continuamos con el peruanito informador. Para eso he dejado un espacio acá, que iba el peruanito informador. Ustedes, como lo tienen en su libro, yo ya no le he puesto ya. Ustedes lo van a leer y van a contestar las 2 preguntas que están acá en el peruanito informador. Ustedes lo van a resolver. Ahora yo sí continúo con la página 101, verificando el aprendizaje. Ojo, cuando me manden la tarea tienen que incluir el peruanito informadora. Por favor, ustedes lo resuelven eso. Vamos con la página 101. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo, estudiantes? Página 101. Verificando el aprendizaje. Número 1. Partido político que permitió la llegada al poder a Alan García. ¿Cuál fue? El APRA. Muy bien. Letra A. 2. Candidato competidor de Alan García que prefirió declinar la segunda, o sea, que prefirió retirarse. ¿Quién fue? Alfonso Barrantes. Esto lo tiene en su libro, estudiantes. 3. El Perú dejó de cumplir los pagos de la deuda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Fue por quién? ¿Por qué el Perú dejó de hacer esos pagos? Fue por Alan García Pérez. Fue en el gobierno de Alan García Pérez. 4. La consecuencia inmediata a la política de no pago de la deuda en 1985 para el Perú fue, ¿qué cosa? Si no pagó, estamos en la 4. La declaración del Perú país inelegible. Aquí la letra E. 5. En 1986, el FMI declaró inelegible al Perú. Ello trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Que los bancos cerraron el crédito a todo el Perú, o sea, los bancos extranjeros, todos, ¿no? Ya no podía recibir préstamos el Perú. Letra D. 6. Señala la obra que corresponde al gobierno de Alan García. A ver, la que hizo Alan García. Fundó el Banco Nacional, construyó el estadio. ¿Qué hizo? La ley de extinción de la banca, ¿no? La ley de extinción de la banca. Muy bien. Pasamos. El 28 de julio de 1987 nació el movimiento Libertad debido ¿a qué? ¿A qué se dio el movimiento Libertad?
¿Mm? Acá en la 7 hubo un error, estudiante. Acá es el intento de la estatización de la banca. No es privatización, sino es estatización. Estatización es acá. Ya corregimos. El intento de la estatización de la banca. Así que acá corregimos y a la vez encerramos. ¿Sí? Ya vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. 8. Violencia de la década del 80 durante el gobierno aprista se plasmó en Matanza de los Penales. Matanza de los Penales. Continuamos. La matanza de los centros penitenciarios como el Frontón y Santa Bárbara por amotinamiento se conoce como matanza en los penales. ¿Ya? Y 10. Grupo político que renuncia a participar en la segunda vuelta. ¿Quién fue? Acuérdense. Izquierda Unida de Barrantes, Lingán. Muy bien, estudiantes. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase.